Haciendo Huellas. Mi nombre es Verónica Villegas y estoy con Dulce María Quiroz. Hola Vero, hola a todos. Ya están por acá viéndonos algunos de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Y hoy el tema es, vamos a hablar de los hombres, hombres, todo un tema para estas mujeres, ojalá que tengamos muchas mujeres. Y en especial hoy no se trata de ver todo lo negativo de los hombres, sino al contrario, todo lo que estos hombres, de manera personal y de manera profesional, nos han inspirado para ser quienes somos o para pulirnos, para cada vez identificarnos o conocer más nuestra autenticidad. También va un poco dedicado porque nosotras, como saben, pues somos 5 mujeres las que estamos participando en coaching. Y la semana pasada estuvimos hablando con mis colegas de otra consultoría que decía, oye, hay mucho empoderamiento para las mujeres, y entonces este taller es de liderazgo para las mujeres y las mujeres. Y yo le comentaba pues detrás de esta inspiración que hemos tenido de los hombres, pues por supuesto que la marca de coaching y en nuestras vidas existe esta visión masculina que puede ser también asignada a una mujer, pero que hablaremos un poco más de la masculinidad en los hombres. Entonces, bueno, pues de hecho la marca de coaching, bueno, por supuesto que también tiene mucho de los orígenes de un hombre que puso como su semilla en términos de colores, de contexto, de servicios y de muchas más aportaciones, ¿no? Entonces, hablaremos hoy de todos esos hombres. Y bueno, vamos a empezar a distinguir un poquito que la intención que tenemos en coaching, tanto para mujeres como hombres, es empezar a identificar la plenitud de nuestro ser o nuestro desarrollo personal. Y entonces consideramos que tanto los hombres como las mujeres tenemos 2 partes que nos complementan, que es el famoso masculino-femenino o el yin-yang. Sin embargo, aunque eso es lo que nosotras creemos, también es cierto que socialmente muchas de estas comportamientos o creencias de la masculinidad generalmente se asocian naturalmente a los hombres y de la feminidad se asocian directamente a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que tú nos ibas a compartir un poquito de como las distinciones que había en términos de qué es lo que se esperaba de la masculinidad y qué es lo que se esperaba de la feminidad, ¿cierto? En tu lista esta que traías. Bueno, en realidad lo que es muy hermoso es que todos tenemos esta dualidad, ¿no? Tenemos el 50% de nosotros es mamá, el 50% de nosotros es papá, entonces somos masculino y femenino en todos los niveles, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Y de alguna manera ancestralmente hablaban del Ometeotl, ¿no? Que es justamente la luz y la sombra, lo blanco, lo negro, lo que es arriba, lo que es abajo, para poder hablar de que somos uno, ¿no? Que somos completos. Y cuando hablamos de energía yin y cuando hablamos de energía yang, la diferencia entre el femenino y masculino, ¿no? Entre la luz, la oscuridad, en que dicen que lo masculino es lo activo, lo femenino es lo pasivo. Si hablamos de estaciones del año, el verano es la energía masculina y el invierno la energía femenina. Femenina. En estas distinciones tan maravillosas que tenemos los seres humanos, por eso las mujeres podemos admirarnos y nutrirnos de una energía masculina, ya sea en donde se ha desarrollado la parte femenina, hombres que sean sensibles, hombres que son de escuchar, como hombres que son fuertes y que son asertivos y que se saben plantar, ¿no? Entonces, esto que nos atrae a lo femenino de lo masculino tiene mucho que ver en poder mirar todo aquello en dualidad que te hace falta o que admiras del otro. Claro. ¿No? Entonces, es muy bonito ver
cuando somos completos, cuando no necesariamente tienes que ser de un lado o del otro, sino tal vez si te falta algo por desarrollar es caminar hacia ese otro lugar, ¿no? Entonces los hombres es muy hermoso cuando se atreven a explorar también el otro lado, el lado femenino, ¿no? O cuando son muy sensibles, también trabajar el lado masculino. Hablar de esta dualidad del Ometeotl es algo que le estaba compartiendo hace ratito a Vero. Sí. Entonces, en este sentido, cuando ya tenemos esta distinción de lo que para nosotros representa ser hombre en su feminidad y masculinidad, también sabemos que todos estos hombres han tenido diferentes roles en nuestra vida. Entonces, bueno, por supuesto que el principal, o bueno, uno de los que más empuja y que más influye, por supuesto, es el rol del papá. De papá, claro que sí. Y en este sentido, también por eso aprovechamos que el siguiente domingo es Día del Padre. Es Día del Padre. Sí. Y con eso que pues incluye un montón de responsabilidades, de compromisos, de disfrute. Y bueno, en términos de... hablemos un poco de nuestros papás, ¿te parece? Vale. Y hablemos, pues, efectivamente como hijas. Lo que a mí me sucedía con mi papá es que yo podía admirar que era un hombre, sí, bueno, que es un hombre muy sensible en términos de que se prestaba a jugar con nosotras y a que podíamos, somos dos mujeres, entonces se prestaba a jugar con nosotras, pero en el maquillaje, pero era pues un hombre que generalmente tiene mucha chispa, mucho comparte muchos chistes, que es de verdad un hombre que puede relacionarse con los seres humanos y con su equipo de trabajo, por supuesto, que además de ser mi papá, pues es líder de un equipo de trabajo, desde una conexión profunda de humanidad, donde se preocupa además por los otros y por el bienestar y por que de verdad generen cierta permanencia tanto en la familia como en el grupo, ¿no? Entonces, algo que a mí me sirvió muchísimo es que pues ha sido uno de los grandes maestros para negociar, ¿no? Entonces, desde muy pequeña, en términos financieros, nos asignaba como cierta mesada o cierta cantidad de dinero, y de verdad es que era implacable, ¿no? O sea, debías de llegar con él con una muy buena estrategia para poder negociar y para poder obtener ciertas cosas, lo cual agradezco profundamente porque en el momento fue muy fuerte, porque al final era como un adolescente que tenía que negociar ciertas cosas con papá, pero que en el transcurso de los años, cuando en realidad Verónica decide entrar a las empresas y tener que negociar con proveedores o tener que negociar otras cosas últimamente esta semana, bueno, pues resulta mucho más productivo todas estas habilidades que papá enseña, ¿no? En términos de masculinidad. ¿Qué otra cosa puedo distinguir de papá? Que es una persona que siempre dijo, ustedes deciden si quieres ir a una fiesta, entonces tú debes de saber quién te va a llevar, quién te va a recoger, y entonces genera mucho de tu autonomía, ¿no? Por supuesto que al principio era como complicado porque observaba yo alrededor a todas mis amigas que iban sus papás por ellas, pero entonces que pues mucho más a lo mejor como muéganos, y yo tenía que resolver y entonces tenía que ejecutar y generar una estrategia, ¿no? Cosa que ahora, por supuesto que es una gran ventaja haber pulido el asunto de toma de decisiones, saber trabajar con los recursos que se tienen y generar muchísima confianza, porque al final empiezas a tomar decisiones, a sentirte segura, pues porque lo has venido practicando desde hacía mucho más tiempo, ¿no? Entonces creo que de esas cosas han sido para mí súper funcionales en mi vida profesional, y también desde el lado sensible ha sido todo un ejemplo para poder conectarme y preocuparme con este equipo de trabajo o con todos los seres humanos, ¿no? Qué hermoso, Esa es qué hermoso. mi aportación. Sí, la verdad es que
Gabriel Villegas, qué hermoso eres, te amo. Ahora usted. Lo que es muy hermoso, exacto, es ver cómo tal vez un papá no se da cuenta de hasta dónde trascienden ciertas cosas que se propone enseñar, ¿no? Hasta dónde te puede llevar este tipo de aportaciones que te da papá, que en algún momento de la vida, bueno, pues no entendías nada y a lo mejor hasta ni siquiera te gustaban. Claro. Y que a la larga, creo que cuando entramos en la madurez, podemos realmente valorar cada una de las cosas, cada una de las miradas de los regaños, de los retos que nos ponían los papás y que ahora nos hace ser quienes somos, ¿no? Mi papá es un hombre muy juguetón, creo que por su propio destino, o por lo que le tocó vivir de niño, que quedó huérfano, su mayor anhelo era tener una familia. Entonces su sentido de vida y su proyecto de vida nunca fue otra cosa que su familia, ¿no? Entonces él quería tener muchos hijos, mi mamá solo aceptó tener 5, por él se hubiera echado unos 12 hijos porque quería una familia y que tuviéramos muchos hermanos. Y entonces eso hizo que mi papá, su trabajo, o sea, lo que era traer el sustento de casa, nunca fue lo primordial, ¿no? Lo primordial era terminar rápido e ir con nosotros a jugar. Mi papá fue muy juguetón, muy juguetón. Entonces era, ya sabes, el papá consentido de todos los vecinos, porque apenas llegaba el coche de mi papá y como hormiguitas salían de sus casas los vecinos porque se armaba el partido o se armaban los juegos porque a mi papá le gustaba mucho. Y él dijo que cuando compró la casa, dijo que siempre tenía que estar llena de niños esa casa, ¿no? Era como un decreto y era su sueño. Así como la compró con un jardín afuera, era como su proyecto, y que siempre tenía que haber niños en casa. Las vacaciones que nos daba, todo lo que hacía, ay, me está dando sentimiento, era siempre para darnos vida, ¿no? Algo que puede anhelar es la vida. Es un hombre que todos sus recursos siempre son para comer y para viajar, es para la experiencia, cosas materiales, cosas así nunca han sido su interés siempre ha estado como en comer rico, en viajar. Entonces sus ahorros y lo que destinaba de sus recursos era para tener vacaciones y entonces agarraba camioneta y vámonos todos de viaje. Le gustaba mucho jalar con amigos de nosotros y fue el papá de muchos de mis amigos y de los amigos de mis hermanos, fue ejemplo, fue contención y aparte con una mujer que siempre lo siguió, o sea, ollas de comida enormes para darle de comer a todo el mundo. Y a la fecha, bueno, pues en su casa está un kinder, claro, y o sea, nunca ha dejado de haber niños. Entonces es muy bonito cuando un hombre tiene un proyecto de vida y trabaja con mucha fuerza para lograrlo y al final tal vez él no se imaginaba lo que iba a acabar siendo esa casa y lo que iba a acabar siendo ahora, ¿no? En esta escuela a él le llaman el abuelo Montessori, entonces tiene un montón de nietos y ha dejado huella en muchísimas personas y en especial en mí ha enseñado tantas cosas, me ha nutrido tanto a la fecha, siempre protector, siempre mirando qué necesito. Cada vez que lo saludo en la mañana le digo, papá, ¿cómo estás? Y lo único que dice es aquí queriéndolos cada día más. Y eso, bueno, conmueve mi corazón precioso. Así que, papá, espero que estés viéndome y si no, te comparto mi amor y mi gratitud por el ser que eres y por lo que me ayudaste a mí a hacer. Y que creo que también es importante mencionar, bueno, por lo menos en mi caso, por supuesto que es muy importante trabajar y valorar la relación que tienes con tu padre, porque ahora podemos estar hablando de grandes experiencias y de cómo valoramos, pero seguramente, bueno, en mi caso hubo por supuesto que un quiebre, no solamente con papá, sino con mamá, con hermana, con la siempre, ¿no? Entonces era como, pero ¿por qué a mí me pasa eso y no yo puedo tener el papá? Porque además siempre los papás ajenos son los mejores, ¿no? Hasta que así como los hijos, los hermanos, así como las parejas, como los colegas de trabajo. Pero bueno, a veces vamos por la vida queriendo lo que el otro tiene y no valorando lo que tenemos. Ya sé, sí. Entonces, bueno, creo que una parte muy importante para ahora hablar así de nuestros padres tiene que ver mucho con un trabajo personal en donde podamos valorar, sobre todo que antes de ser padres son seres humanos que tienen absolutamente todo el derecho, como cualquier mujer,
de tomar sus decisiones, pero de equivocarse, pero de modificar varias veces su camino, pues porque son seres humanos que al igual que nosotras estamos, todos me parece, estamos en búsqueda de cuál es nuestro propósito, cuál es el sentido de nuestra vida. Y a lo mejor algunos en esta búsqueda decidimos no tener hijos y entonces es pues a lo mejor... Sin embargo, otros en esta búsqueda de sentido de vida, bueno, pues van encontrando su propósito de vida pues ya con 5 chavitos o con 6 chavitos. Y entonces, bueno, solo la propuesta aquí sería, pues valoremos lo que tenemos en casa como esos hombres que han decidido tomar el rol, han decidido consciente o inconscientemente tomar el rol de papás y pues aprovechar todo su aprendizaje, su experiencia de vida, pues para nuestra propia vida y sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Sí, por supuesto, porque definitivamente creo que viéndolo desde el orden sistémico, papá y mamá siempre vienen a darte tu tira de materias, claro, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que al menos coincidimos Vero y yo es que en mucho tiempo sí fue resignificar relación con papá, porque sabemos que esto nos da fuerza, ¿no? Mamá es quien nos enseña la vida, quien nos va mostrando a conectar con la vida, pero papá es quien nos enseña a hacer. Claro. Entonces muchas veces en la vida, cuando no se nos dan las cosas, cuando no concretamos abundancia, cuando no concretamos proyectos, es porque hay algo que resolver en nuestro sistema y hay algo que mirar con papá distinto. Cada quien tiene historias, cada quien tiene situaciones diversas, pero creo que la intención de conectar con esta energía masculina que nos hace el ser el otro 50% es algo que de verdad hay que tomarse en serio y que de verdad hay que tomar con conciencia a pesar de las circunstancias y de cómo haya sido. Vale todo el esfuerzo. De acuerdo. Y entonces en ese sentido, bueno, pues a nosotros nos ha tocado que esos hombres sean los padres, pero seguramente esos padres también tienen otros roles como líderes, como empleados, como jefes de grupos o pues como dueños de compañías, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos movemos un poquito al asunto profesional? Y déjenme también les comparto. Ahora ando muy chismosa con mi vida. Yo estoy ingeniera en sistemas, entonces por supuesto que alrededor de mí siempre había muchísimos hombres. En ingeniería en la universidad, en el salón de clases éramos pues a lo mejor 10 mujeres, pero la mayoría eran hombres, ¿no? Por lo tanto, pues era muy interesante observar y compartir experiencias, pero desde de cómo se iban dando, por ejemplo, las relaciones entre hombres y mujeres. Porque al haber tan poquitas mujeres en la universidad, pues seguramente parte de nosotras mismas éramos las pocas amigas que esos hombres tenían. Claro. Entonces no solamente era que los hombres quisieran contigo, pues como en una relación, sino de verdad te compartían mucho desde su corazón. Ah, ya sé. Ajá, desde su corazón. ¿Cómo es que había otras mujeres que de verdad no comprendían su sensibilidad? Yo de verdad me siento súper afortunada de tener muchos amigos de universidad y de prepa que de verdad consideraba súper sensibles. No, yo nunca fui de las amigas de los rebeldes o de los galanes y esto, sino más bien de los niños que le componían poemas pero a las chavas, pero entonces que les cantaban canciones, pero que les llevaban muñecos de peluche. Y entonces, para mí reconocer esta parte sensible en un hombre, de verdad era muy interesante porque por lo menos yo aprendía que sí podía ser su amiga y que no necesariamente todos los hombres, como a lo mejor algunas creencias podemos tener, todos los hombres quieren abusar de las mujeres, ¿no? Y que de verdad había unos que tal vez no se atrevían de manera tan arriesgada a mostrarse y a colocarse y a decirle a una mujer, sí quiero estar contigo, pero que de manera muy sutil y muy sensible sí querían estar y que sí estaban de verdad encariñados. Entonces, para mí, encontrar ingenieros
en sistemas, pero además que fueran sensibles y que escribieran como poemas y que quisieran relacionarse desde un lugar bien diferente con la mujer, con las mujeres, fue algo que sí me marcó de manera muy especial y que me permitió poco a poco en trabajos tener mucha más confianza y apertura con los hombres. Claro. Eso es súper bonito. La carrera que yo elegí, pues sí, al contrario, yo siempre he estado rodeada de mujeres, es una carrera pues más enfocada a mujeres, pero en alguna época de mi vida conocí a un amigo que andaba en moto y entonces me invitaba a salir con él y con todo su grupo de amigos, eran 10 hombres y estaba yo, ¿no? Y entonces era muy lindo porque ahí también logré resignificar muchas de las creencias que se tienen sobre el hombre, ¿no? Porque entonces eran hombres en moto y entonces llegábamos a un lugar por Tres Marías a comer taquitos de camarón con queso, quesadillas de camarón, y entonces a veces en las creencias que tenemos de mujeres imaginamos como es una plática de muchos hombres, pero no, o sea, realmente poder acceder a círculos de hombres y entender su energía y de lo que hablan y lo que les preocupa, de verdad es hermoso y muy nutritivo estar en esta energía del masculino. Claro. Es muy admirable, yo la disfrutaba muchísimo y creo que es cierto, de alguna manera te relacionas distinto con los hombres, quitando creencias, ¿no? Que realmente no hay manera de tener absolutos con los hombres, y es precioso, de verdad, mi admiración total a esta energía masculina. Porque además lo que sucede, por lo menos a mí, cuando entraba justamente a estos grupos en donde pues los hombres se reúnen y entonces de una manera muy práctica, muy práctica, dicen un sí o un no o toman una decisión. Recuerdo que había antes un monólogo que no sé si ya todavía exista, que era el monólogo de César Bono, que era defendiendo al cavernícola. Maravilloso, divertidísimo. Que me encantaba una escena, un acto en donde él solamente compartía lo breve que era la comunicación entre hombres. Sí. Y que con eso bastaba de cómo estás, bien, aquí yo pasándomela súper chido, y toda la cantidad de palabras que las mujeres teníamos que gastar. Esta simplicidad y esta practicidad de verdad de ir hacia un objetivo, sí, y de colocar el objetivo y decir son 3 pasos y vamos hacia allá, de manera personal y profesional, a mí me ha ayudado muchísimo a tomar decisiones y a concretar propuestas comerciales, o si de repente hay una conversación un poco, un conflicto en una reunión, de manera muy práctica, con 1, 2, 3 palabras, se acabó, ¿no? Se acabó y podemos darle vuelta a la hoja y entonces continuar. Claro. Así de práctico. Sí, eso es precioso. Pedir el consejo a veces de un hombre te acorta mucho el camino. Muchísimo, a mí me encanta. A veces pasa que como mujeres pedir la opinión de un hombre sin valorar esta objetividad y esta simplicidad puede generar conflicto. Pero cuando vas en la conciencia de que te va a dar una solución o que te va a dar un enfoque mucho más asertivo, te ahorra mucho el camino. Sí, ¿no? Regresando un poco al tema con mi papá, eso es una de las cosas que más valoro de él. O sea, llego y oye, pa, está pasando esto, y él en un segundo me da su visión y de verdad me ayuda muchísimo a aclarar cosas. Esta perspectiva que también me parece que algo que ha sucedido y que hablábamos en el primer programa sobre diversidad, es que pues las mujeres tenemos muy poco tiempo de habernos incorporado a las organizaciones. Esto sucedió en los 70s más o menos, ¿no? Lo cual significa que todos estos hombres que ya estaban dentro de las organizaciones, pero dentro del gobierno, se fueron haciendo mucho más hábiles en términos de tomar decisiones, en términos de ser estrategas, de cómo actualizarse mentalmente, cómo la capacidad de acercarse al conocimiento, acercarse a los libros, y entre ellos se reúnen en estos grupos y entonces empiezan a compartir todos estos tips y además recomendaciones,
Y entonces nosotras, que entramos en los 70s, pues por supuesto que hay que aprender de estos hombres que ya han estado, que al igual que nosotras sabemos varios tips de la cocina, pero de cuidar casa, pero de todo esto que se nos enseñó culturalmente, bueno, pues ellos saben tips de cómo ver este panorama general, cómo ver este detalle para accionar. Estas visiones, esta capacidad de crear la realidad y de crear mundos, sí viene mucho encaminado a todos estos hombres que han ejercido su masculinidad y su feminidad también dentro de las organizaciones y dentro de las instituciones. Entonces, algo que sí podemos, por ejemplo, admirar en términos de estos jefes, yo la verdad es que he tenido solamente 2 jefas y el resto que han sido como varios, porque he tenido la oportunidad de moverme de muchas áreas, o había tenido la oportunidad de moverme en muchas áreas. Algo que me encanta, por ejemplo, es cómo podemos aprender no solamente estas habilidades que ya son mucho más puntuales para hacer negocios, sino cómo vamos hablando, cómo vamos tomando estas frases de los hombres y de repente vamos acumulando nuestras historias de vida y en nuestro día a día, y entonces desde nuestro lenguaje corporal hasta nuestro lenguaje verbal hablamos como ellos. Ya sé, claro que sí. Y está padrísimo. Está padrísimo, porque cuando lo haces desde la admiración, no desde la competencia, no desde el querer tomar un rol o un lugar que no te toca. Cuando lo haces desde la admiración está padrísimo, ¿no? Las frases que dicen en realidad son legados para la vida. ¿Cómo aprendemos de ellos? Ajá. Y además siempre existen, me parece, 2 tipos de... en esto que Rolando de Toro decía, que el otro te trae noticias de ti. Me parece que los hombres, y también las mujeres, pero ahora enfocado a los hombres, todos somos maestros unos de los otros, pero puede ser que a veces tengamos maestros muy confrontativos y maestros dulces, ¿no? Maestros muy en lo masculino, muy en el asunto águila de vas, aviéntate y ya te sueltan. Y también maestros a lo mejor más sensibles y amorosos que te protegen. Y se me viene ahora a la mente que a lo mejor nuestros papis, pues mi papá muy águila de órale vas, aviéntate, por supuesto desde el amor, pero también desde un águila, salta, resuelve. Y a lo mejor tu papi mucho más desde un lado protector, sí, súper afectivo, protector, sí. Exacto, de a ver, vengo y yo te protejo y yo te guío, ¿no? En términos de jefes también tenemos pues esos jefes. Entonces me acuerdo mucho de algunas frases, una frase que decía uno de mis jefes que era, y finsan se acabó, ¿no? Y háganle como, y háganle como quieran, porque entonces esto está dicho así, y entonces me encantaba porque todo el mundo estaba en pleno caos, en pleno estrés, tratando de sacar lo mejor de nosotros, y él decía, así se va a hacer y piensan se acabó, ¿no? Okay. Fuertes, la verdad es que frases fuertes cuando estás en una sala de juntas con muchísimo estrés y lo que quieres es un poco de apoyo, pero bueno, después lo entiendes. Exacto, fíjate que hablando de esto voy a regresar un poco a mi papá. Él decía, tiene una frase, ¿no? Bueno, lo dice con una un poco más fuerte, pero dice como que el que te perjudica en realidad te ayuda, porque siempre te está haciendo moverte de lugar, claro, ¿no? Y entonces en algún momento llegábamos tal vez a quejarnos de alguien, de que nos habían hecho, y mi papá decía, tranquilo, de verdad, el que te friega o el que te hace algo, en realidad te está ayudando. A la larga siempre nos preparó para ver la vida con esa amplitud de que, bueno, en algún momento esta persona lo que está haciendo es ayudarte a moverte, ¿no? Sí. Está enseñándote a pulirte. Son sí. padres. Esa es la frase de mi padre. Aunque en el momento sí suena como completamente, de verdad, así es como lo necesito tener, o sea, no podrían enseñármelo un poquito más suave, pero bueno.
otra frase que nos compartía Mario bueno, no de su jefe, sino de su abuelo, nos decía que su abuelo decía que se pase la hora, pero no el día. Sí, compartan sus frases, compartan las frases de papá, del jefe, del abuelito, ¿no? Porque realmente a todos nos encantan. Yo soy fan de las frases, ¿no? Y a mí, por ejemplo, una de Nelson Mandela me encanta, que dice: aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Eso yo siento que es muy de la energía de varón, ¿no? Muy de trascender, de ir, ¿no? La energía femenina es la que espera, la que observa, la que toma el momento, pero la energía de varón es la que va, ¿no? La que va y abre brecha, abre camino. Hace poquito compartíamos en un taller la historia de una empresa, y cuando nos contaron, ¿no?, cómo nace este proyecto, cómo nace esta empresa ahora que está floreciendo tan bonito, ver a un hombre con una dualidad tan bonita, ¿no?, de mucha fuerza y de empuje y de atreverse y de tomar riesgos, pero también de esperar y tomar e ir incubando, como se dice, las situaciones. A mí me gusta mucho ver hombres así. Esos hombres a mí me inspiran. Porque además, cuando nos compartía el fundador de esta empresa, toda la experiencia que había, pues que se había trazado para conseguir ahora quiénes son, por supuesto que mostraba algo que también yo admiro profundamente, que es la vulnerabilidad y las emociones. Y no solamente la vulnerabilidad y las emociones de manera personal, que también es de respetar cuando un hombre decide, como esta metáfora del águila, donde se sabe que ya está a punto de transformarse y entonces se rompe pico pero se quita alas, pero entonces está en su momento de, a ver, yo voy a resignificarme. Y muchos de estos hombres, muchos de estos líderes y fundadores y papás, bueno, van a terapia, pero toman una sesión de coaching, pero inspiran y nos invitan para que sus gerentes tengan sesiones de coaching. Pero bueno, no solamente hacen esto de resignificarse, de cortarse el piquito y las alas, sino lo colocan de frente a sus equipos de trabajo. Eso es muy valiente. Eso es de mucha valentía y de mucha honestidad. Y me parece que todo el equipo de trabajo coincidirá con nosotras de que así sí quieres estar. Sí, porque algo que sucede, por lo menos de manera muy personal, es que más allá de que este hombre hable de los objetivos, que también me genera un compromiso cuando yo estoy con ese empleado, cuando yo formo parte de su nómina como empleado, porque me garantiza, por supuesto, estabilidad financiera y muchas otras cosas, la importancia de que él se pueda vulnerar y entonces mencionar, me ha pasado todo esto, sí, te coloca o lo coloca en un lugar en donde él te puede ver cuando tú también, como empleada o como empleado, estás vulnerable. Porque entonces ahí, me parece, es donde se genera la empatía. Claro. La empatía no viene desde acá, viene desde lo que yo ya sentí, el dolor que ya sentí, la alegría que yo sentí, el viento que sentí. Como yo ya sentí todo esto, y como yo ya pasé este dolor, pero pasé esta tristeza, pero pasé este enojo, pero pasé esta frustración, entonces desde ahí, cuando tengo un equipo de trabajo en donde estoy viendo que esta mujer o este hombre está atravesando ese camino, puedo comprenderlo y puedo ser empático. Claro, porque también se plantó desde un lugar humano, ¿no? Desde su fuerza, desde su fragilidad, desde la vulnerabilidad, desde el logro, ¿no? Entonces, también en un equipo de trabajo sentirte humano y que te muevas como un ser humano que eres, con todas estas, con este ometeo, en realidad te permite moverte con mucho más fluidez en tu trabajo. Claro, sin menos cargas y expectativas en términos de
lo que los demás esperan de mí como hacedor o como proveedor o como la cabeza de la familia, sino como un ser humano que también puede vulnerarse y puede abrir su corazón. Claro, y eso es inspirador. Y eso es muy inspirador. Entonces, nos vamos a ir a una rolita. Esta rolita nos la compartió Viren, que forma parte de nuestro equipo de trabajo, y se llama Circle Game, y es de Pink, y habla un poco sobre esta capacidad que nosotros como mujeres tenemos de a lo mejor primero sentir que somos las hijas de papá, pero cómo llega un momento en donde nos soltamos esta mano y entonces ahora nos empezamos a responsabilizar nosotras mismas pues de la vida. Y entonces hay una frase que es que dice, que la canción menciona: todavía hay sonidos en la oscuridad y me gustaría que se fueran, pero ahora sé que soy una niña grande. Entonces vamos a poner esta rola y regresamos con ustedes. Vamos. Bueno, nos vamos allí. Yes. Can you not sleep? I just can't drop this feeling.
Making in my sleep, I just can't drop this feeling. Eso en realidad son circunstancias que nos ayudan a tener nuevos talentos, tender a vivir esta energía. Entonces, demos la oportunidad de entrar en nosotros, en nuestro ser, la energía masculina, y mirar la energía masculina como el maestro que viene en la vida a enseñarnos. De acuerdo. Y creo que algo que podemos hacer que me parece que es muy sencillo y que a mí me ha funcionado, y lo comparto con ustedes, es hablar en casa de estas historias de estos hombres, de estas aventuras de los hombres, pero de los abuelos, de los tíos, del papá, por supuesto, de tus hermanos, de todas estas cosas que han pasado, de sus desamores, de sus frustraciones, para que nos demos cuenta de verdad de que detrás de ser un hombre hay un ser humano con vulnerabilidades y con corazón y con fuerza. Y con historia. Y con historia, por supuesto. Desde ahí podemos aprender a reconocer, a comprender y a ser empáticas también, y por supuesto admirar. Algo que me gustaría también compartir, que para mí ha sido muy importante y se me había pasado, es saber pedir. Como mujeres, en términos de cábala, por ejemplo, se dice que estamos diseñadas para recibir, las mujeres. Y el asunto de pedir, me parece a mí que cuando yo he dado sesiones de coaching a mujeres, es todo un tema que nos cuesta, ¿no? Pedir, hacernos como merecedoras de esto, que no nada más estemos ahí esperando a que nos den. Es algo muy bonito, que a través de todo lo que los hombres también pueden llegar a solicitar al otro, pueden seguir siendo nuestros maestros. Pongan en práctica todo esto que a ustedes como mujeres o como también hombres puedan tener de debilidades, y váyanse a su historia y desde ahí empiecen a fortalecer, porque nos van a sorprender. Bueno, yo estoy súper sorprendida de todo lo que sucede, lo que sucedió y todo lo que puedo fortalecer, y todas estas habilidades que puedo entregar, no solamente de manera personal ni en relaciones, sino también en trabajo. Claro. Y quisiera, para cerrar esta invitación, con una frase que me gusta mucho. Y dice: un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Y esto tiene mucho que ver también con estas dificultades que encontramos con la energía masculina, o estas habilidades. De verdad son cosas muy, muy significativas y para tomar en serio. De acuerdo. Pues disfruten a sus hombres, a todos sus hombres, a los papás, por supuesto, a los que son
papás de empresas y no de hijos físicos, también disfrútenlos mucho. Y bueno, a nuestros papás les mandamos un beso. Sí, besos, abrazos, los amamos. Los amamos. Muchas gracias. Pónganos comentarios, compártanos. Gracias a todos por sus comentarios y bueno, pues nos seguimos viendo la siguiente semana. Bye. Gracias Lucy, bye. Hemos llegado al límite del tiempo, pero nuestro camino continúa. Sigamos haciendo huellas el próximo miércoles. Ya lo sabes, solo por Vive Radio.